El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. Listo, entonces comenzamos con la presentación de hoy. Como les dije, el tema es eh, cómo instalar, configurar, cómo implementar radioenlaces con equipos Ubiquiti, perdón, equipos MikroTik, así que, o con la línea de productos MikroTik routeros de la línea wireless. Bueno, como indica el temario de esta presentación, vamos a comenzar hablando un poco sobre algunas temas básicos de radiofrecuencia. Vamos a comenzar primero con una presentación básica de RF, de radiofrecuencia. Vamos a explicar esta es una parte un poco teórica, pero importante para entender cuáles son los factores importantes a considerar al momento de implementar radioenlaces, cuál es digamos, los factores que debemos tener en cuenta. Eh, Quizá ya varios de ustedes conocen de esta parte, ¿no? Pero, digamos, tomémoslo como un refresco en estos temas de RF, ya para complementar nuestros conocimientos en lo que es implementación de radioenlaces. ¿Y qué vemos en la teoría de radiofrecuencia? Vamos a explicar un poco primero qué es la radiofrecuencia, ¿no? Un poco de topologías, los entornos de radiofrecuencia, ver un poco las consideraciones importantes al momento de implementar un radioenlace, como las potencias de transmisión, sensibilidad de recepción, tipos de antena, digamos, el manejo de cálculos de enlace, modulación, nivel señal a ruido. Esto vamos a detallarlo rápidamente en esta primera parte. Vamos a hablar un poco de las topologías punto a punto y punto multipunto. Para empezar, cuando nosotros desarrollamos un radioenlace, cuando nosotros vamos a implementar un enlace, debemos tener claro qué tipo de enlace vamos a implementar, ¿no? En lo que es teoría de radioenlaces hay dos, dos implementaciones básicas que suelen incluso complementarse en muchos enlaces. Una de ellas es el punto a punto, o el llamado backhaul. El punto a punto es un enlace crítico, es un enlace que sirve para transportar toda la data, todos los servicios de un lugar a otro, ¿no? Un enlace punto a punto es capaz de transportar normalmente internet, video, datos y servicios de un lugar a otro. Normalmente los radioenlaces punto a punto suelen ser los radioenlaces más sensibles, los radioenlaces que deben estar más implementados de la manera más robusta, con las antenas más grandes, con los equipos, digamos, de mayor rendimiento. Esto debido a que el enlace punto a punto normalmente es un enlace troncal, es un enlace que va a permitirnos transportar una gran cantidad de datos, o debe permitirnos transportar una gran cantidad de datos, para luego redistribuir este enlace en una red, o incluso también en un enlace punto a multipunto, y justo lo tenemos aquí. Un enlace punto a multipunto es lo que normalmente se llama el enlace de última milla. El enlace punto a multipunto ya sirve para distribuir estos servicios ya hacia abonados, hacia usuarios finales, o hacia los clientes, o el cliente que me va a consumir los servicios, o que va a utilizar los servicios que se brindan en la red, ¿no? Aquí hay un detalle, una imagen más detallada del servicio punto a multipunto, ¿no? Este es un diagrama bastante básico, general, sobre un servicio punto a multipunto, en donde yo tengo un lugar donde llegan mis servicios y desde ahí yo empiezo a armar una red o una implementación inalámbrica para transportar los servicios inalámbricamente hacia mis usuarios o hacia los abonados. Los abonados en cada uno de los domicilios o de los locales van a recibir la conexión con un CPE. Un CPE es el equipo que va a ser utilizado por el cliente. Normalmente el CPE es un radio con antena integrada que es capaz ya de recibir, ¿no? Normalmente ya está integrado junto al radio, junto con la antena, y es capaz de ya recibir los servicios que llegan desde la base, ¿no? Los equipos que vamos a poner en un punto multipunto, en la parte de transmisora va a ser la estación base, que normalmente está compuesta por un radio y por una antena,
En este caso normalmente no vienen juntas, vamos a encontrar en la mayoría de los casos de que el radio y la antena se ponen por separado, y la antena es una antena de alta ganancia, una antena de alta propagación, capaz de irradiar señal a áreas muy grandes, ¿no? Entonces, yo recibo la señal con el CPE, normalmente debo tener línea de vista con la estación base, debe haber vista directa, ¿no? Debe ser visible, ¿no? Y de esta manera puedo lograr el enlace con mis clientes. Entonces, normalmente este es un esquema típico de un enlace punto a multipunto. Entonces, ¿qué consideraciones más debemos tomar en cuenta? Bueno, acá hay algunos ejemplos de enlaces punto a punto, ¿no? Este es un enlace aproximadamente de 7,5 kilómetros. Aquí hay algunos ejemplos de enlaces multipunto. Y bueno, esta es la aplicación ya de usuario final, esto netamente enfocado en un servicio de internet, en los servicios de WISP. Yo recibo la señal con un CPE que ya tiene la antena integrada y desde ahí desde un CPE, baja de un cable UTP, un cable de red hacia el usuario. Y el usuario dentro de casa ya puede colocar incluso un router inalámbrico, un distribuidor, repetidores, y lo necesario para poder distribuir la señal Wi-Fi dentro de su casa. De esta manera es como se implementa un servicio punto a multipunto. En este caso, si es que nos dedicamos al servicio, a los sistemas WISP, se implementa de esta manera. De ninguna manera la señal Wi-Fi va a llegar desde la estación base directamente a los usuarios. Siempre va a ser necesario un access point o un CPE, un equipo que esté afuera mirando directamente hacia la estación base y que sirva como un receptor inalámbrico, ¿no? Bueno, este es un poco el esquema general de los enlaces punto a punto y punto a multipunto. Vamos a hablar un poco del entorno de radiofrecuencia, un poco la parte más teórica de las implementaciones inalámbricas y qué debemos tener en cuenta en los entornos, en el tema de RF. Básicamente es entender muy bien el espectro radioeléctrico, cómo funciona, cómo se maneja y cómo se manejan las bandas de frecuencia en el espectro radioeléctrico. Al utilizar el aire para poder comunicarnos, utilizamos una pequeñísima porción del aire o una pequeña porción del espectro radioeléctrico para poder comunicarnos. Aquí en la imagen ustedes ven toda la gama de frecuencias en el espectro radioeléctrico, pero nosotros solamente utilizamos una parte muy pequeña, que viene a ser el lado de cerca de los 2.4 hasta 5 GHz, ¿cierto? ¿Por qué utilizamos 2.4 o 5 GHz en las bandas de frecuencia de espectro del espectro radioeléctrico? Porque estas bandas son bandas libres, son bandas que no necesitan licencia o no necesitamos solicitar ninguna licencia para operar o para transmitir señal inalámbrica dentro de esas bandas. Obviamente, en el espectro radioeléctrico se encuentran una gran cantidad de bandas disponibles para la comunicación de datos, ¿no? En este caso, las bandas de alta frecuencia, o bandas microondas, pero la gran parte o la gran mayoría son bandas licenciadas que requieren, digamos, un licenciamiento, requieren un trámite, una legalización para poder trabajar dentro de esas bandas de frecuencia. Entonces nosotros, digamos los que operamos con equipos inalámbricos y no, digamos, todavía no estamos implementando servicios en banda licenciada, ¿no? Las bandas licenciadas normalmente son aplicables a enlaces punto a punto para servicios privados o para tener mayor seguridad, mayor disponibilidad del enlace. Digamos, los que no trabajamos todavía en ese ámbito, trabajamos dentro de 2.4 y 5 GHz, así que vamos a concentrarnos dentro de esas bandas. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar 2.4 y 5 GHz? ¿No? Ese es un poco lo que preguntan, o la pregunta que siempre viene a la mente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre 2.4 y 5 GHz?
cuáles son las características de cada una de ellas. Cada una de ellas tiene distintas características. Y sí, obviamente, por ahí una frecuencia puede ser más viable que la otra. ¿Por qué? 2.4, por ejemplo, esta es la distribución de la banda de frecuencia de 2.4. Empezamos en 2.4 hasta 2.483 GHz. 2.4 es una banda pequeña, es una porción de banda pequeña que no tiene tantos canales disponibles para poder comunicarse. Pero a diferencia de 5 GHz, 2.4 es una banda de frecuencia que me genera más propagación. En 2.4 yo puedo llegar más lejos en comparación a 5 GHz. Tengo mayor propagación debido a su longitud de onda. 2.4 GHz es una señal, a tener un menor nivel de frecuencia, la longitud de onda en 2.4 es mayor. Eso hace de que yo tenga mayor propagación e incluso sea una señal más robusta, una señal con mayor resistencia a obstáculos o digamos a interferencia física, ¿no? en los enlaces. Obviamente es una señal que tiende más a degradación, es una señal que no es capaz de transmitir altos niveles de ancho de banda, ¿no? Es una señal más usada para propagación, para llegar a lugares lejanos o para poder superar obstáculos, digamos, complicados, ¿no? Esas son un poco las aplicaciones en 2.4, por eso 2.4 todavía sigue siendo una muy buena alternativa en el Wi-Fi convencional, por ejemplo, en domicilios, en lugares interiores, debido a que es una señal cuyos obstáculos no interrumpen mucho el paso de la energía. Para radioenlaces o para enlaces en exterior, 2.4 tiene varias limitantes. Una de ellas, como ya les mencioné, es la poca cantidad de espectro que maneja, ¿no? Normalmente 2.4 solo dispone de 3 canales contiguos para operar. O sea, si yo quiero poner una base, una estación base en 2.4 solamente me va a permitir tener 3 radios transmisores y nada más, porque al colocar un cuarto radio estaría empezando a causar interferencia entre los otros radios. Por eso 2.4, más allá de que tengamos una alta propagación, no es tan viable en el negocio de radioenlaces de exteriores. En cambio, 5 GHz es bastante distinta. 5 GHz cuenta con una gran cantidad de canales, una mayor disponibilidad de canales, un espectro más grande para poder utilizar, para poder aprovechar. Esto hace que 5 GHz sea menos propenso al ruido, tengamos más espectro para escoger, para utilizar en el aire. Podemos poner más APs en una torre y por ende igualmente vamos a tener mayor cantidad de usuarios o de abonados conectados en una base, ¿no? Esto es la gran ventaja de 5 GHz. Desventajas en 5 GHz, bueno, frente a 2.4 es menor propagación, definitivamente 5 GHz no llega tan lejos, es una señal una frecuencia más alta, es una señal con menor longitud de onda, y también es más sensible a las interferencias o a las obstrucciones. Los 5 GHz es menos resistente a las obstrucciones o a cosas que puedan afectar la propagación. Por eso, por ejemplo, en interiores 5 GHz es una señal que muy rápidamente se obstruye o se corta, ¿no? Por las paredes o los obstáculos. En caso de exteriores, al no haber paredes, no haber obstáculos, al manejar enlaces con línea de vista, 5 GHz sí se vuelve una opción viable, debido a que también los radios manejan potencias lo suficientemente buenas como para lograr hacer enlaces sin ningún problema. Así que 5 GHz normalmente es la alternativa más adecuada o más recomendable en el momento, para la implementación de radioenlaces inalámbricos, ¿no? Así que dentro de las bandas no licenciadas, siempre en el mercado, por este motivo que siempre vamos a encontrar mucha más oferta o casi la mayoría de oferta de equipos, de equipamiento va a ser en 5 GHz. Vamos a hablar un poco de algunos datos importantes, la potencia de transmisión, la sensibilidad. Estos datos, ¿por qué son importantes?
en el tema de radioenlaces. Normalmente, muchos, nosotros buscamos, o hasta hace tiempo se buscaban equipos con mucha potencia de transmisión. Les explico un poco cómo funciona esto de la potencia de transmisión. Todo radiotransmisor cuenta con un una amplificación de señal en la salida del chip o del procesador de radio. La potencia, digamos, este amplificador hace de que la señal portadora que sale de nuestro radiotransmisor se amplifique de tal manera que podamos tener una señal suficientemente robusta para ser sostenible en el aire. Esta potencia de transmisión tiene ciertas limitantes. Normalmente la potencia de transmisión en radios transmisores inalámbricos está en el rango de los miliwatts, ¿no? Por debajo de los watts, ¿no? O alrededor de, digamos, potencias bastante bajas, ¿no? En transmisión. Y obviamente hay ciertas limitancias o limitantes dentro del manejo de las potencias. Las limitancias o los límites son, digamos, restringidos en base a la modulación o al nivel de modulación que va a manejar el radio. Entonces, ahí ustedes ven en pantalla una regla en la que pueden ver cómo hacer una conversión rápida entre miliwatts y dBm. ¿Esto por qué? Porque los dBm o los decibelios son, digamos, términos que facilitan más el cálculo de potencias o de potencias dentro del manejo de radioenlaces. Normalmente vamos digamos, a pasar todo el tema de miliwatts a dB o a dBm en este caso. dBm significa dB miliwatts, ya para los que no saben o no sabían qué significaba. dBm es dB miliwatt. Obviamente está referido netamente a potencia o a miliwatts. Y en este caso, de esta manera vamos a facilitar mucho el cálculo de potencias, tanto en el radio como en la implementación de radioenlaces. Entonces ustedes tienen ahí una conversión, 0 dBm es equivalente a 1 miliwatt. Cada vez que nosotros aumentamos 3 dBm a un sistema en general, a un sistema inalámbrico, estamos multiplicando la potencia en miliwatts, ¿no? Por el doble, por 2. ¿No? Cada vez que nosotros subimos de 3 dBm a 6 dBm, por ejemplo, estamos duplicando el valor de potencia en miliwatts del radio. A la derecha de ese cálculo tienen un pequeño cuadrito que les muestra, digamos, las potencias típicas que se manejan en radios transmisores inalámbricos, ¿no? En cuanto a la sensibilidad del radio se refiere a la capacidad que tiene para escuchar, para el oír su entorno en general, ¿no? Un radio escucha todo su entorno, en general, todos los canales posibles, ¿no? Ojo, cuando ustedes colocan un radio receptor, el radio es capaz de escuchar todas las señales en todos los canales y en todas las frecuencias. A pesar de que ustedes coloquen la frecuencia del radiotransmisor, el radio va a poder escuchar todas las frecuencias existentes, ¿no? En este caso. Esto es debido a su gran sensibilidad. Un radio de alta sensibilidad, los radios, digamos, de mejor performance, son los radios de mayor sensibilidad, que son capaces de, con muy poca potencia, llegar a altos niveles de modulación. La tabla que ustedes tienen a la derecha es qué nivel de sensibilidad necesito, según el ancho de canal que se maneja, qué nivel de potencia necesito yo para llegar a las tasas de modulación que ustedes ven en la tabla. A mayor tasa de modulación, obviamente, yo voy a tener mejor performance, mejor ancho de banda, o voy a poder transmitir mayor tasa de datos de transferencia. Digamos, en otras palabras, mayor velocidad, ¿no? Mejor capacidad y mayor velocidad de transmisión. Eso es lo que me va a dar los altos niveles de modulación. Entonces, para llegar a mayores niveles de modulación, necesito tener mayores niveles de potencia, ¿no? Una potencia ideal, digamos, que siempre es que hay que buscar en la mayoría de radioenlaces que nosotros implementemos, debe estar por el rango de los menos 50 dBm. ¿Ya? Siempre cuando implementemos un radioenlace debemos buscar estar dentro del rango de menos 50 dBm para lograr
la mayor tasa de modulación posible dentro del radio. Ojo, esto es una recomendación para cualquier tipo de radio, no solo MikroTik, para cualquier enlace de cualquier fabricante que ustedes manejen, siempre traten de buscar los niveles niveles de potencia aproximadamente en menos 50 dB. ¿Por qué les decía que hay limitantes en potencia debido a la modulación? Así como el radio necesita este nivel de potencia para llegar a las más altas modulaciones, si yo coloco mucha potencia de transmisión a un radio, voy a limitar el nivel de modulación que se maneja. Normalmente la modulación, para llegar a la modulación más alta, si es que tenemos un radio, por ejemplo, en el que llega hasta 64 QAM, que es la modulación para los equipos N normalmente, no se recomienda llegar a niveles de potencia mayores a 20 dB. ¿Qué significa? De que si yo coloco un radio con 30 dBm o un vatio de potencia, si yo hago que el radio transmita un vatio de potencia, es muy probable que no llegue a la máxima modulación o que no llegue a la máxima tasa de transferencia. Es muy probable de que el radio maneje la modulación más baja, que puede ser BPSK o QPSK. Son modulaciones muy bajas con tasas de transferencia bastante limitadas, ¿no? Y vamos a tener velocidades aproximadamente dentro de un megabit o menos velocidad de transferencia. Así que no necesariamente tener la máxima potencia es bueno. Para llegar a modulaciones en estándar AC, por ejemplo, que son 256 QAM, no se recomienda potencias mayores a 19 dB. Así que esa es un poco la recomendación para que ustedes puedan manejar enlaces de alta calidad, ¿no? El PIRE, si bien no está aquí el cálculo, el PIRE lo que va a hacer es una suma de la potencia de transmisión más la ganancia de la antena, restándole las pérdidas que pueden haber por conectores o por cables en la conexión del sistema. Ya de eso se trata el PIRE, eso lo vamos a ver en unos instantes. Estos son los esquemas de modulación, ya un poco para que ustedes lo vean, ¿no? Y más o menos cuánto es la tasa de datos a las que se puede llegar según los esquemas de modulación. Eso para que ustedes lo vean, esto va a ser compartido también con ustedes, y ya para que puedan tenerlo a mayor detalle. Y a la derecha está otro requerimiento importantísimo en la instalación e implementación de radioenlaces, que viene a ser el nivel señal a ruido o el SNR. ¿Ya? El SNR es la diferencia entre la potencia de recepción y el ruido que escucha el radio. ¿Qué es el ruido? El ruido es lo que el radio no quiere escuchar, ¿no? Nosotros escuchamos a nuestro AP, escuchamos con fuerza, el radio escucha su AP y todo lo demás es ruido. Todo lo que afecta dentro del rango de frecuencias que es capaz de capturar el radio, que no sea lo que le envía su AP, ¿no? O que no sea lo que el canal en el que se está comunicando con su AP, lo considera como ruido. Entonces, mientras menor sea la diferencia entre el ruido y la potencia de recepción, vamos a tener una menor calidad de enlace, una menor calidad de comunicación. Esto se ha visto mucho en implementaciones donde tenemos muy buena potencia, pero igual la comunicación sigue siendo mala, ¿no? Muchos me dicen, oye, pero yo recibo menos 50 dBm, menos 55 dBm, pero sigo oyendo muy lento, sigue teniendo una latencia muy alta, ¿no? Los tiempos de respuesta son muy altos, sigo teniendo problemas, lentitud, caídas. Eso es debido ya no a que tienes baja potencia, sino debido a que estás generando o se está generando en el entorno mucho ruido. Lo que tengo que hacer en ese caso es cambiar de canal, utilizar un radio de mejor calidad o utilizar un canal distinto en la comunicación. Lo que ustedes tienen aquí en esta tabla es el nivel de CNR requerido mínimo para poder llegar a niveles de emulación más altos, ¿no? Según la tabla, la recomendación para 64 QAM o QAM, que es la modulación más alta en estándar N, es de 24 a aproximadamente 25 dB de nivel señal a ruido.
Mi recomendación es siempre estar alrededor de 30 dB, ¿no? Una recomendación que yo siempre les hago es tener alrededor de 30 dB de SNR para tener una comunicación sin problemas en sus radioenlaces. Este es un poco el cálculo o digamos los valores a considerar en un cálculo de enlace para nosotros poder saber de qué manera se va a comportar nuestra antena, nuestro enlace al momento de implementar un radioenlace, ¿no? Normalmente lo que vamos a considerar es la potencia del radio, la potencia de transmisión del radio en el lado transmisor, las pérdidas que puedan haber en la línea de transmisión, como les digo, los conectores, los cables que se utilizan para conectar el radio a la antena, por ejemplo, ¿no? Eso genera una pérdida. La antena en sí, ¿no? Sumado estos valores de la antena, la conexión de cables y la potencia del radio, tenemos un valor o un valor de potencia que le llamamos PIRE o EIRP, ¿no? Que es la ganancia total del sistema, en este caso del sistema que va a transmitir. Entonces, ahí es donde vamos a obtener el PIRE. En el caso de radios integrados, por ejemplo, no consideramos pérdidas por cables ni conectores, ya que no hay, los radios integrados no tienen cables ni conectores, así que simplemente es la suma de la potencia del radio más la antena, ¿no? Esto le restamos la pérdida de espacio libre, siempre nosotros vamos a tener, según el canal de transmisión y según la distancia y la frecuencia de transmisión que vamos a utilizar, vamos a tener un nivel de pérdida que se va a restar a todo el sistema, ¿no? Le sumamos también la ganancia de la antena receptora y también las pérdidas que podamos tener en el lado receptor, y esto nos va a dar como resultado la ganancia total o el nivel de sensibilidad de potencia de recepción que nos va a llegar al lado receptor. Más o menos es lo que hay que considerar al momento de la implementación de un radioenlace. También hay que considerar los tipos de antena que se manejan en los radioenlaces, y hablamos un poco de las antenas para punto a punto, que pueden ser OCPs, que son las antenas directivas, las grillas, los paneles o los platos, ¿no? Cada antena tiene distintas características y son aplicables a distintos escenarios. Por ejemplo, las grillas son antenas de baja capacidad, pero de alta resistencia al viento. Al ser grillas, al ser no tener un reflector sólido, pueden soportar altas cargas de viento, ¿no? Entonces tienen una mayor resistencia a lugares con mucha fluctuación, digamos, del viento, ¿no? De vientos muy fuertes. Las DIS son los platos, son reflectores sólidos que son capaces de concentrar más energía. Normalmente son para enlaces de muy larga distancia, netamente para punto a punto. Y también las antenas paneles que vamos a encontrar siempre en la mayoría de CPEs, que son eficientes, digamos, buenas y eficientes y de bajo costo, ¿no? Y digamos tienen una eficiencia suficiente para el manejo de enlaces con CPEs. En el caso de punto a multipunto, se puede manejar antenas sectoriales u omnidireccionales. Siempre recomendable las sectoriales debido a que tienen una mayor focalización de la señal, de la energía, y un mayor aislamiento del ruido. Siempre hay que buscar las antenas, mientras más directiva o mientras más ganancia tenga la antena, aparte de tener mayor capacidad de distancia, también hay una mayor capacidad de aislarse del ruido, que es algo muy importante en la implementación de radioenlaces. En cuanto a antenas omnidireccionales, yo sinceramente también se pueden aplicar en enlaces punto a multipunto, en sectores pequeños, en lugares con poco ruido, con poca interferencia, normalmente en lugares donde recién se está comenzando a implementar en radioenlaces, podríamos optar por una antena omnidireccional. Definitivamente no recomendaría una antena omnidireccional en lugares con alta polución o en lugares ya en zonas urbanas donde ya existe mucho Wi-Fi, ya que la antena omnidireccional va a captar demasiado ruido, va a estar muy expuesta a interferencia, al ruido, y vamos a tener una calidad de transmisión bastante pobre, ¿no? Bueno, ya vimos un poco de la parte básica de RF, un repaso rápido de algunos conceptos básicos nada más para
para refrescar un poco algunos conocimientos. De aquí vamos a pasar ahora a hablar un poco de la línea de productos de MikroTik, de la línea Router Board, no sin antes ver algunas consultas, algunas preguntas, a ver qué ustedes nos tienen. A ver, me dicen. ¿Hasta qué cantidad de datos podemos transmitir por señal 2.4? Me pregunta Alex, ¿hasta qué cantidad de datos podemos transmitir en señal 2.4? Alex, normalmente las enlaces 2.4 son capaces de transmitir hasta 64 QAM. Normalmente se están viendo tasas de datos aproximadamente de 80 a 100 megabits por segundo. Eso es normalmente lo que se puede lograr como máximo en un enlace 2.4. ¿no? Me pregunta si voy a enviar el video. Va a estar publicado el video, Brian, probablemente en nuestro canal de YouTube próximamente. Así que eso nos vamos a mantener a todos al tanto en las próximas semanas. Si influye el factor climatológico en radiofrecuencia en 2.4, César, mientras no sea una obstrucción física fuerte, no. O sea, si hablamos de lluvias, las lluvias no influyen en 2.4, las lluvias no afectan muy significativamente, ¿no? Pero si hablamos de neblinas densas o hablamos de vientos muy fuertes, probablemente sí, ¿no? Probablemente sí vamos a tener una influencia muy fuerte en 2.4, ¿no? Eso sí, tanto en 2.4 como en 5 GHz, ¿no? A ver un segundo. Me dices, a ver, cuando configuramos el radio repetidor es recomendable dejar en modo automático o en modo estático el índice TX Max Mbps. Brian, a ver, ¿te refieres a configuraciones de un repetidor? A ver, tendríamos que ser más preciso. Me dice César, en el caso tienes una zona con mucho calor que desciende mucho el frío, o sea, hay un cambio muy drástico en el ambiente. César, en este caso no hay problema, César, en realidad no, los cambios drásticos del ambiente no afectan mucho a los radios, obviamente debes tener siempre el radio bastante bien protegido para no tener problemas, ¿no? Me dices, el nivel de lluvia afecta el 5 GHz, tampoco muy significativamente, Norwil, al menos que tengas enlaces muy largos, enlaces normalmente dentro de los 30 o 40 kilómetros, la lluvia tampoco afecta mucho en 5 GHz. Como te digo, ya si tenemos tormentas muy fuertes, tormentas huracanadas, que suele suceder también, ¿no? Sí podría afectar en cierta parte, pero la señal de 5 GHz, en realidad las lluvias o las lluvias densas van a empezar a afectar recién a partir de los 10 GHz, o a los 10 o 11 GHz. Recién ahí podemos ver que las lluvias afectan la comunicación inalámbrica. En el caso de 5 GHz no vamos a tener muchos problemas, ¿no? A ver, vamos a seguir entonces viendo. Vamos a seguir con la línea de productos de equipos MikroTik. Y vamos a continuar ahorita con la presentación, luego vamos a seguir viendo más preguntas. Un segundo. Ok, continuamos entonces y ahí seguimos viendo algunas consultas. En cuanto a la línea de productos de MikroTik, bueno, vamos a pasar esta parte rápido. MikroTik, esto ya se conoce, ¿no? Es una línea de productos que tiene cobertura a nivel mundial, ¿no? Ya es una marca muy conocida en la parte de networking y routers y radioenlaces. Y bueno, MikroTik cuenta con mucho soporte en tema de documentación, en tema de entrenamiento.
certificación alrededor del mundo. Es una línea bastante conocida en el tema de networking. Aplicable también a proveedores de servicios de Internet inalámbrico, a empresas y negocios, este, y a todo tipo de aplicaciones de networking a todo nivel. En MikroTik podemos encontrarlas en aplicaciones pequeñas, incluso hasta uso domiciliario, y aplicaciones también de alta disponibilidad para empresas y uso corporativo, ¿no? Y bueno, al ser un dispositivo bastante versátil, cuenta con muchas distintas aplicaciones en la comunicación, en las comunicaciones tanto inalámbricas como comunicaciones de red en general. Obviamente la parte más fuerte del MikroTik en el mercado es la parte del tratamiento, en donde se concentra las mayores capacidades de trabajo del equipamiento de productos MikroTik. Dentro de la línea de productos vamos a encontrar la línea de productos SMB, tanto también los router boards, en la línea router boards netamente cableadas, también la línea de router board inalámbrico, y la línea de alta gama que vendrían a ser los Cloud Core routers, ¿no? Estas son algunas descripciones de las reglas de naming rule o la identificación de productos MikroTik, ¿no? Tenemos productos que se identifican de los modelos RB y las letras indican algunas características del producto, ¿no? Por ejemplo, este código cuenta con las letras UAG, que es USB, mayor memoria RAM y puertos gigabit, por ejemplo, ¿no? Y en la parte derecha vamos a encontrar las características inalámbricas, la banda de frecuencia, el nivel de potencia máximo al que el radio puede llegar, el número de cadenas, ¿no? El estándar y el número de cadenas que maneja el radio, ¿no? En este caso estándar M y dual chain, en cadenas el radio de doble cadena, que significa es un radio MIMO, ¿no? También pues, encontramos equipos MikroTik no con denominación de números, sino con modelo, con código. Podemos encontrar desde el Omnitic, SXT, Metal, Hex, Sextant, varios modelos con nombre propio, específicos de MikroTik, ¿no? Y esta es la denominación de códigos para la línea Cloud Core, CCR, donde indican la versión, la cantidad de procesadores, la cantidad de puertos gigabit, la cantidad de módulos, ranuras SFP y el nivel de memoria o capacidad de memoria que tiene el equipo. Algunas características adicionales también se agregan al código dependiendo del producto que ustedes estén revisando. El tema de las licencias, hay licencias según el nivel de equipo la capacidad del equipo que compramos. Normalmente los equipos, los radios inalámbricos, los CPEs, cuentan con licencia 3, significa de que el equipo puede ser solamente CPE o solamente receptor inalámbrico, o en algunos casos cuenta con el modo APE solo punto a punto, ¿no? Ya desde las licencias 4 hasta 6 cuentan con todos los modos inalámbricos y con altas capacidades en lo que es túneles VPN, VLANs, hotspot y distintas características del router, ¿no? Vamos a ver el router board y algunos modelos de router board. Estos son los modelos conocidos, tanto el HX como el X Lite y el X. Estos son routers cableados, ¿no? También están en sus versiones PoE, el XPoE Lite y el PowerBox. Estos equipos son capaces de entregar PoE, lo que va a ahorrar mucho espacio, mucho consumo de energía en la torre. Yo puedo alimentar mis radios desde el mismo router board, ahorrándome así la necesidad de usar distintas fuentes, ¿no? Y ahorro espacio, ahorro energía y ahorro incluso protejo más los equipos contra descargas eléctricas o contra problemas eléctricos. Actualmente PowerBox, existe ya una nueva versión de PowerBox con puertos gigabit Ethernet. En este caso este modelo cuenta solo con puertos Fast Ethernet. Luego están las placas router board que necesitan una carcasa
adicional, ¿no? Esto es tanto el RB450G como el R850G X2. Estos son routers con mayor capacidad de memoria RAM, obviamente van a ser capaces de manejar mayor cantidad de configuraciones, mayor cantidad de usuarios conectados a la red, ya que cuentan con una memoria RAM mayor, más grande. También esto más que todo aplicado bastante a LAN centers o a gestión de negocios WIF pequeños o medianos. Ya equipos más robustos están los RB2011, en su versión rackeable, el RB2011 UIAS RM, es un producto bastante pedido, bastante consumido. Son equipos ya con más cantidad de puertos, ¿no? Y equipos ya rackeables con ranuras SFP para tener una mayor flexibilidad en el manejo de las configuraciones y la comunicación. Equipos más robustos como los Router Worlds Dual Core, el RB1100, 3011, actualmente es un equipo bastante memoria con obviamente alta capacidad de clientes con energía PoE, incluso puede entregar PoE a través de una de sus salidas. Nuevamente recomendado, ojo, esto es una estimación, no es una afirmación, digamos, 100% aplicable, pero es aproximadamente un manejo de hasta 600 usuarios. Esto puede variar, ¿no? Puede ser, eh, variar mucho dependiendo del consumo o el uso de la red que tengamos, ¿no? Y vamos a ver la línea de productos wireless, ahora sí. Estamos repasando un poco la línea de productos cableados. Para empezar, uno de los radios más robustos o más fuertes actualmente en la línea de productos Microtik es el NetMetal. Es un radio blindado, es un equipo de alta capacidad y llega hasta una modulación de 256 QAM, un ancho de canal de 80 MHz. Es un equipo que maneja estándar AC, ¿no? Es un equipo, es un radio de hasta 833 megabits por segundo de tasa de datos. Cuenta con una interfaz Gigabit Ethernet, incluso una ranura SFP para poder recibir conexión vía fibra óptica. Y dos conectores SMA, en este caso en el modelo que ustedes ven en pantalla, ¿no? Cuenta con dos conectores SMA. Existe incluso una versión con tres conectores SMA, con tres cadenas. En este caso solamente contamos con el de doble cadena. Tiene una memoria RAM bastante fuerte, 128 megas de RAM, soporta una gran cantidad de usuarios o dispositivos conectados, cuenta con un USB 2.0 para ampliar el storage del equipo, ¿no? Es licencia 4 de RouterOS y es un radio bastante robusto para estaciones base o para enlaces punto a punto en lo que es equipos Microtik. Otro equipo que tiene quizá menor capacidad, pero igual es bastante utilizado, es el Basebox 5. El Basebox 5 es un equipo, es una estación base con igual doble cadena, 2x2. Incluso tiene la capacidad o la opción de aumentar un radio al equipo, ¿no? Tiene un slot, una mini ranura, mini PCI Express, que permite poder aumentar un radio más al equipo, obviamente un radio Microtik. Cuenta con un puerto USB que puede servir para expansión de datos o incluso para dongles 3G. Este radio sí es mismo 2x2, es N, solo llega hasta 64 QAM de modulación, un puerto Fast Ethernet, y es una estación base, digamos, de menor capacidad y para menos cantidad de usuarios, a diferencia del NetMetal. Vamos a seguir viendo algunos equipos. Entonces, algunas de las aplicaciones del Basebox 5, que se aplica tanto a antenas
sectoriales como antenas dish para punto a punto, compatible con antenas de distintos fabricantes en el mercado, ¿no? No es exclusivo para antenas MikroTik, podemos utilizarlas con distintas antenas, diversas antenas existentes en el mercado. Seguimos viendo algunos productos más. Esta es una estación base integrada. Estos son los M-Box de MikroTik. Son equipos también bastante buscados, debido a que son bastante robustos y ya integran una antena dentro tienen antena integrada ya dentro del radio. Es una estación base completa, integrada. En este caso, ambos son equipos AC. Pueden llegar hasta 256 QAM de modulación. Hay dos versiones, una antena pequeña para cobertura en zonas cortas, en zonas pequeñas, y una antena de 19 dBi ya para zonas más grandes, para lugares más lejanos, abonados más lejanos, eh, y, y tienen una alta capacidad de usuarios, alto nivel de potencia, ¿no? Y ambos con puerto gigabit, con ranura SFP para enlace de fibra óptica, eh, bueno, ambos son antenas de sectoriales de 120 grados y una bastante, digamos, un nivel de trabajo, de operación bastante robusto, ¿no? Los M-Box son bastante buscados y son equipos con muy buen rendimiento en el tema de radioenlaces, ¿no? Vamos a ver si tenemos algunas consultas más. Ok, disculpen la interrupción, un problema aquí con el audio, me indica que hay algunos problemas con el audio. A ver, me consultan a ver si eh, a ver, entre las consultas está sobre el tema de la configuración. A ver, para todos los que se encuentran ahorita en línea, eh, por un tema de logística, ya hoy día no podremos hacer la configuración de la demo de configuración. Esto debido a que no hemos tenido un problema interno, ya no hemos podido tener el equipo operativo o equipos operativos para hacer la configuración. Les pido mil disculpas. El día de hoy vamos a pasar el tema de configuración para otro webinar. Ya lo vamos a programar, no se preocupen. Les pido mil disculpas que hoy no se puede hacer la configuración, ya que hemos tenido algunos problemas internos aquí, más que todo en el manejo de los equipos, así que en poder conseguir, en poder tener equipos operativos. Así que les pido mil disculpas. Vamos a mencionar algunos tips, algunas características en consultas. Puedo ayudarlos en el tema de resolver dudas o consultas. Lamentablemente, como les digo, la configuración no se podrá hacer. Eh, y vamos a reprogramar definitivamente este webinar para que ustedes poder mostrarles un webinar de configuración definitivamente muy pronto. Así que por esto le pido mil disculpas y ojalá que de todas maneras esta presentación les pueda ayudar, ¿no? Me preguntan
A ver, tengo varias consultas que nos quedamos, me dicen, la mejor frecuencia para trabajar en radioenlaces, Luis. Como le hablaba, la mejor frecuencia o la frecuencia más adecuada es 5 GHz, ¿ya? Ya debido a las características de la banda, ¿no? 5 GHz es la más recomendable para trabajar en radioenlaces, eso lo habíamos hablado ya anteriormente. Me enseña cómo saber para modular o no contaminar tanto el espectro, Jorge. ¿Cómo saber modular? A ver, la modulación del radio ya es, la modulación, digamos, es algo, es un trabajo propio del radio. Nosotros no podemos manejar la modulación, lo que podemos manejar es el nivel de potencia que vamos a colocar o vamos a hacer que el radio transmita, ¿no? El nivel de tolerancia en la máxima modulación, como hablaba, es entre 19 y 20 dBm. No es necesario colocar los radios a ese nivel de potencia, al menos que no logremos el nivel de potencia de recepción en el otro lado. Un ejemplo, si nosotros, si poniéndole 1 dBm o 2 dBm a tu transmisor, ya logras menos 50 dBm en el receptor, o sea, ya llegas al nivel de potencia ideal, no es necesario que lo subas, no es necesario ponerle más. Ya llegaste al nivel de potencia ideal, no va a ser necesario subir más la potencia en el transmisor. Entonces, de esa manera podemos proteger más el espectro, podemos dejar de contaminar el espectro y poder cuidar mejor tanto el equipamiento y también el entorno y poder manejar niveles de ruido más bajos, ¿no? Lo ideal, y es muy buena tu observación, Jorge, para no contaminar tanto el espectro, es usar antenas más grandes, ¿no? Si yo necesito llegar a más distancia, necesito mejores niveles de señal, la recomendación antes de subir potencia es cambiar o mejorar la antena, tener antenas más grandes. No va a afectar, no va a generar más ruido, va a mejorar la calidad de los enlaces. Las antenas más grandes van a hacer que el enlace, incluso cambiando solamente un lado de la antena, vas a mejorar el enlace para ambos sentidos. Eso es algo también interesante. Siempre en la parte de radiofrecuencia, no basta con cambiar un lado, mejorar un lado la ganancia de la antena, mejoras el nivel de tanto de transmisión y recepción en ambos lados del enlace, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la recomendación en este caso, ¿no? Gerson sí me pregunta sobre si vamos a ver la configuración. Como ya dije, lamentablemente no se va a poder hacer la configuración hoy. Les pido mil disculpas si lo vamos esto a reprogramar muy pronto, muy rápidamente. Lo vamos a hacer llegar, lo vamos a avisar que vamos a reprogramar la parte de configuración. El día de hoy, lamentablemente, por un tema operativo interno, no se va a poder hacer, ¿no? Es bastante lo que puede afectar una antena omnidireccional, el Wi-Fi. Andrés, si te refieres a lo que es multipunto, el tema de usar una antena omnidireccional no es que va a afectar a los demás, sino que va a afectar al radio. ¿Por qué? Porque la antena, así como puede transmitir a todas las direcciones, también va a poder recibir señal de todas las direcciones. Entonces va a poder escuchar ruido de todas las direcciones 360 grados alrededor. Entonces eso hace obviamente que el piso de ruido aumente, que el nivel del SNR también sea bastante, se reduzca, y vas a tener una degradación más alta en la comunicación, ¿no? Si es una zona en la que no tienes muchos antenas transmisoras, es una zona quizás donde no hay mucha difusión de Wi-Fi, una antena unidireccional quizás no te cause problemas, pero en zonas urbanas definitivamente no es recomendable, ¿no? Parámetros a tener en cuenta, habíamos hablado del tema de potencia, SMR, eh, nivel de potencia de recepción, tasas de modulación, ¿no? Son los parámetros a tener en cuenta. Me dice si una estación base multipunto a multipunto. A ver, ¿a qué se debería la pérdida de potencia en un radio como microbase 5.8 en condiciones normales? Edson, ¿a qué se debería la pérdida de potencia en un radio? En general, a ver, si no hablamos de radios microtic, ¿por qué los radios pueden perder potencia? ¿No? Esa es una pregunta también interesante. Normalmente puede ser un tema eléctrico, puede ser un tema de que el radio se carga de estática, de corriente estática, mucha corriente estática, y eso va afectando
lentamente la operación del radio y la carga estática va deteriorando los componentes del radio y puede ser que esto afecte o puede generar pérdida de potencia. Otra razón por la que el radio pierde potencia, por saturación de radio. La saturación, de repente tienes el radio recibiendo mucha potencia, un nivel de potencia por encima de los 40 dBm o 35 dBm es demasiada potencia para el radio, ¿no? El nivel de potencia ideal, como le dije, es menos 50 dBm. Si tú tienes un radio a menos 40 o menos 30 dBm, es demasiada potencia. Eso también puede deteriorar el radio y puede, como lo suelo decir, lo puede dejar sordo, lo puede saturar y también el radio empieza a perder sensibilidad y potencia, ¿no? Digamos, son algunos de los motivos por los que un radio podría perder potencia, ¿no? O potencia de transmisión o sensibilidad de recepción. Es recomendable cubrir los radios o los CPEs por la lluvia. Bueno, si es una lluvia muy densa, lo importante es que el radio esté sellado de forma hermética. Brian, o sea, más que cubrirlos, es sellarlos, es que están todas las ranuras o espacios por donde pueden entrar los líquidos o el polvo estén sellados, ¿no? Es más importante que solamente cubrirlos, ¿no? ¿Cuál es la distancia máxima óptima de cobertura en 5 GHz? Si te refieres a enlaces punto a punto, esto va a depender de las antenas, pues, se han visto enlaces hasta de más de, te diría, en estándar N hasta casi 150, 180, 200 kilómetros. En realidad va a depender mucho de la antena y del lugar de la implementación en la que vas a trabajar, ¿no? PPT sí va a ser compartido, ¿no? A ver, me dicen sobre NetMetal si solo soporta módulos de fibra o de marca. Hubert, obviamente no hay digamos, una declaración explícita que puede soportar cualquier marca, pero la compatibilidad es amplia. Según MikroTik, no tienen una lista de compatibilidad, pero ellos hablan de que es compatible con muchas marcas en el mercado. Yo les he probado ya con módulos TP-Link, módulos HP, módulos Allied Telesis, obviamente Ubiquiti, y ha funcionado sin ningún problema. Así que es compatible con las marcas, bastantes marcas conocidas en el mercado, y podemos usar módulos, bastantes tipos de módulos sin ningún problema, ¿no? ¿Cómo se aumenta la segunda radio al Basebox 5? Francisco, hay que adquirir el radio mini PCI Express de Microtik. Hay radios 2x2 que se venden por separado y en esa ranura la podemos aumentar, ¿no? Sí, bueno, si vamos a implementar radio, me pregunta Brian si tendríamos que agregar también los conectores RPSMA que también se venden por separado. Simplemente es abrir el orificio que tiene para dos conectores adicionales y se le puede agregar, esto siempre y cuando se le va a agregar, siempre y cuando tengamos el radio adicional, ¿no? ¿Hasta qué distancia y cuántos usuarios puede instalarse un M-ANT Box? Francisco, bueno, es una antena 19 dBi, normalmente con un SXT Lite, que es el CPE más común o más usado en MikroTik, podríamos llegar a distancias con SXT, con esta antena 19 dBi, aproximadamente entre 4 a 6 kilómetros, ¿no? Dependiendo del nivel de ancho de banda que se necesita, pero normalmente, según experiencia de usuarios, podríamos llegar a esas distancias, ¿no? Si se puede usar el M-ANT Box con el SXT Lite, por supuesto, Lite 5, es compatible, no hay ningún problema, y más se usa mucho en esas aplicaciones, ¿no? ¿Qué equipos recomiendas para un campus universitario que soporten 500 usuarios para exteriores e interiores? Normalmente, a ver, para un campus te recomendaría una solución, Michelle, una solución Wi-Fi empresarial, una solución Wi-Fi. Esta solución MikroTik es más una solución para punto a multipunto, no es una solución netamente Wi-Fi, sino para radioenlaces. Así que yo te recomendaría ir más por una solución Enterprise de Wi-Fi. No, en este caso no estamos hablando todavía de esa parte.
Probablemente en un próximo webinar vamos a hablar de soluciones Enterprise Wi-Fi para lo que me mencionas, ¿no? Vamos a ver algunos productos más, ya para seguir avanzando en la presentación. Estos son los M-Unbox, ya hemos hablado de esto, soportan PoE de 8 a 30 voltios. Ya podemos utilizar tanto una fuente de energía externa como una fuente PoE, ¿no? Y vienen con licencia Router OS nivel 4. Otros equipos más para radios integrados está la estación base SXT SA5. Esta estación base es bastante interesante. Es un radio con antena de 90 grados, ya con una apertura de 90 grados. Es como una micro base, una base bastante pequeña, es del mismo tamaño que el SXT Lite, prácticamente, pero tiene una antena de apertura de 90 grados, es capaz de irradiar en ángulo amplio, y es, digamos, para hacer digamos, un multipunto focalizado para un espacio pequeño. Es una antena solo de 14 dBi, una antena bastante pequeña, para clientes que estén digamos, desde los 100 a 120 metros, ya podríamos iluminar a estos clientes, ya que tienen una apertura bastante pequeña y se puede focalizar en espacios muy cercanos. El alcance máximo recomendado con SXT Lite podría ser hasta 1 kilómetro aproximadamente, ¿no? Y esto ya por experiencia de usuario se lo digo, ¿no? Y es una base bastante sencilla, bastante práctica, con puertos Gigabit Ethernet, bastante fácil de utilizar, ya está integrada, y es una opción bastante interesante para los que recién comienzan en el mundo de los radioenlaces, en el mundo del multipunto. También tenemos el OmniTIC. Esta es una estación, podríamos llamar estación base, 5 GHz, con antenas omnidireccionales de 7 dBi. Igual es una pequeña base para zonas muy pequeñas, para una cobertura limitada, ¿no? Con antenas omnidireccionales. Incluso cuenta con 4 puertos que sirven como inyectores PoE, incluso para poder alimentar dispositivos PoE, ¿no? Pueden ser cámaras de vigilancia, pueden ser equipos que soporten inyección PoE de 24 voltios. Ambos radios tienen hasta 30 dBm de potencia, una potencia muy alta, ¿no? Cuentan con licencia 4 de Router OS. Y bueno, el SXT Lite es el CPE más conocido de MikroTik, es un equipo que es de buen rendimiento y económico. Es un poco un CPE que tiene una antena de 16 dBi, con un muy buen alcance y un buen nivel de procesamiento para los clientes, ¿no? Es un netamente CPE, viene con licencia 3. Este equipo no puede ser utilizado como AP, solo como CPE, con una opción adicional de CPE de AP solo punto a punto, que podemos activar en todos los equipos con licencia 3. Un buen diseño para una buena relación costo-beneficio en el equipo, ¿ya? Incluso cuenta con aterramiento directo. Esto es muy importante, ¿no? Ustedes ven en el video, el aterramiento es muy importante para la protección eléctrica de los equipos. Todos los equipos que van en exterior deben ser aterrados. Todos los equipos MikroTik que acabamos de ver cuentan con bornes de aterramiento externos. Nosotros podemos aterrar, poner un hilo de aterramiento en los equipos para poder darle una protección adicional al radio contra descargas de carga electrostática, ¿no? Como les decía, la carga estática o no proteger el equipo puede ser también un causal de que el equipo se dañe o se deteriore o pierda potencia o tenga problemas en el funcionamiento. Así que es muy importante usar los bornes de aterramiento y utilizar de preferencia cables con chaqueta exterior, para evitar el deterioro del cable y evitar también que al cable de red ingrese humedad, ingrese polvo, que pueda también aumentar el nivel de carga estática en la comunicación. Otro radio CPE bastante buscado es el LHG5. Este es un radio bastante ligero, es de hecho un material ultra liviano,
ya lo que hace que el costo del equipo sea bastante bajo. Cuenta con una antena de 24,5 dBi, prácticamente 25 dBi, es de largo alcance, es MIMO 2x2, tiene licencia, ruteros licencia 3, tanto como CPE como modo PTP. Es un CPE de alto alcance y un precio bastante bajo, ¿no? Es un equipo de una buena capacidad, un buen alcance, y es una buena alternativa para clientes lejanos, ¿no? La idea de un multipunto es que en los clientes lejanos utilicemos antenas de largo alcance y las antenas pequeñas utilizarlas para los clientes más cercanos, ¿no? Este Stand también es un equipo de alta capacidad, con puertos Gigabit Ethernet, ¿no? También licencia 3 como PTP, y es un equipo con una antena de 18 dBi, también dentro de la línea de productos de Rutero. Estos equipos ya no son tan recomendados o utilizados, pero también se encuentran dentro de la línea de productos, el Group, tanto 2HPN y el Metal, son equipos CISO, son radios sin antena, vienen con un conector tipo N para conectar antenas grillas o antenas omnidireccionales que solo cuentan con una cadena. Este es uno de los pocos equipos o los únicos equipos de Microtik que solamente manejan una cadena de transmisión, ¿no? Actualmente se ha reducido bastante el consumo de estos productos, pero todavía los podemos encontrar en el mercado. Routers Ojo Indoor también hay una gran variedad, incluso ahora ya en equipos Microtik. En este caso les presento solo dos modelos. El RB951G es un equipo de alta potencia, de alta capacidad, es un router Soho, más que todo ya para el lado del usuario, para el lado del abonado. Habíamos hablado de todas las partes que se complementan en un sistema multipunto. El lado del abonado, ya una vez dentro del local, el abonado probablemente va a querer Wi-Fi. Y si es un abonado, o si es una empresa, o si es un servicio de negocios, es lo más recomendable es usar el FB951G. Es un equipo robusto, de alto procesamiento, puertos Gigabit Ethernet, con incluso un puerto USB, potencia de hasta 30 dBm, un equipo de alta potencia, alto rendimiento. Y para un usuario doméstico ya más, digamos, de menos, que no necesita tantas capacidades, puede ser el Hub Lite. El Hub Lite es un equipo bastante ligero, bastante económico y con una buena performance, solo de 2.4 GHz. Es un router, prácticamente es un router Soho, es un router que incluso viene con botón de WPS para poder facilitar la conexión de repetidores o adaptadores Powerline. Y también cuentan con software ruteros licencia 4. Lo bueno es que podemos aplicar las reglas de control, de calidad de servicio y reglas de control de ancho de banda o restricciones en el mismo Home API, ya que el software está basado en Microtik, que es un software de Microtik, que es un ruteros, y podemos hacer la gestión, las límites, gestión, calidad de servicio directamente en el CPE. Esto va a evitar de que sobrecarguemos nuestro router principal o que le carguemos configuraciones al CPE o a la base, y aligera bastante el trabajo de gestión y de control de los usuarios, ¿no? Tanto el Hub Lite como el RB951G son buenas alternativas para abonados, para usuarios dentro de los domicilios o dentro de las casas. Este es un equipo que está por llegar, ya sí les aviso que está por llegar, es el LDF5. Este es un radio bastante pequeño que se ajusta a antenas parabólicas, ¿no? De antenas satelitales, ¿no? Por ahí me preguntaban si este accesorio o este radio es para señal de TV o radio. No es para señal de TV, utiliza las antenas satelitales de TV, puede aprovecharlas como reflector para llegar a más largas distancias. El equipo ya cuenta con una antena de 9 dBi integrada en la parte posterior, ¿no? Entonces nosotros podemos usar, tiene un diseño similar a un LNB, que es lo que utilizan las antenas satelitales para la conversión de la señal satelital hacia la conexión a la TV.
El diseño es muy similar, puede integrarse a este tipo de antenas. Y la idea de este radio es poder aprovechar este tipo de antenas para poder hacer nuestros radioenlaces, ¿no? Eh, el equipo cuenta con una potencia máxima de 25 dBm, ¿no? Viene con lucencia 3, es un equipo para CPE o para modo punto a punto, ¿no? Y es bastante interesante, ¿no? Es el LDF5, está por llegar, lo vamos a tener también eh, en el mercado, ¿ya? Y bueno, para los que tenían la duda si es que para cuál era la aplicación, ahí ya la tienen, ¿no? Pueden ir viendo. Vamos a ver algunas preguntas ya para terminar el seminario, ya en la última parte. A ver, me decían si el audio se fue, vamos a ver cómo estamos con el audio. A ver, me dice si ya la tienes en modo CAP 912, sí. Bueno, está bien. Michelle, a ver, me consultan allá. Ya hablamos del Emerald Box. El tema de las licencias, me preguntan aquí, tanto L3, L4 y L5. Las licencias, digamos, te dan ciertas características para el uso de los routers MikroTik, ¿no? La licencia 3 normalmente eh, está especificada para equipos CPE o tiene el modo también punto a punto. Ya no es, la licencia 3 no permite ser modo AP en los equipos inalámbricos, netamente está hecha para equipos inalámbricos en modo CPE. Y luego la licencia 4 ya permite ser modo AP o todos los modos inalámbricos del equipo y también, digamos, van aumentando las capacidades en temas, por ejemplo, de manejo de conexiones VPN, en manejo de, por ejemplo, hotspots, manejo de niveles de configuración, ¿no? Entonces, normalmente ahora los routers ya vienen con licencias, los routeros vienen con las licencias adecuadas o se ajustan a las capacidades del equipo que tú adquieres. Normalmente si adquieres un router Cloud Core, que es un router de muy alta gama, probablemente ya venga automáticamente con la licencia 6, que es la licencia más alta de MikroTik en los equipos routeros, ¿no? ¿Cuántos usuarios puede manejar la M-ANT Box, Osvaldo? En realidad, normalmente el M-ANT Box o estas radios MikroTik, la cantidad de usuarios va a depender, uno, de la calidad de la señal de los clientes y también del manejo de procesador o memoria RAM de los equipos, ¿no? El M-ANT Box normalmente, ya por experiencia de usuarios, te digo, ha podido manejar más de 100 usuarios, ¿no? Específicamente no hay una cantidad específica que te pueda decir que pueda manejar el radio, ¿no? Si tú lo manejas con protocolo NB2, el radio puede manejar también hasta, te digo, hasta más de 500 clientes, pero obviamente esto va a depender, no te puedo decir que maneja, esto es basado en el protocolo, pero no, obviamente va a depender mucho del uso de la red, va a depender de la calidad de los usuarios que se conectan. Así que normalmente por experiencia te puedo decir que un M-Box ha podido manejar hasta más de 100 clientes, ¿no? Me dice que el M-Box tiene antena, perdón, el NetMetal 5 tiene antena de 30 dBm. A ver, no. A ver, el NetMetal no viene con antena, Jimmy, no viene con antena. Es un equipo, es un radio base, viene con conectores RPSMA. Viene con 30 dBm de potencia, si es lo que te refieres. No es, los dBm no son antenas, son potencia, ya que normalmente puede llegar hasta un vatio de potencia. Viene con 31 dBm de potencia, ¿no? Y sí, puedes usarlas con antenas de 30 dBm sin ningún problema. Es un radio sin antenas que puedes usar con cualquier antena que desees, ¿no?
A ver. A ver, vamos a ver unas preguntas más nada más. Tratar de usar antenas con más pequeños cornetas vienen a mejorar los paneles. A ver, un segundo, por favor. Ok, disculpen la interrupción. A ver, me dicen, a ver, una consulta más. ¿Cuál es el óptimo en dB en el Signal to Noise, JSON, en el SNR? A ver, en el tema de SNR, el óptimo SNR o Signal to Noise Radio debería ser 30 dB, esa es mi posición, puedes encontrar en otros lugares que puede ser el 29 dB. En el caso, yo recomiendo que sea 30 dB o 32 dB para arriba, ya para tener una conexión excelente, ¿no? Me dices, David, que no has podido hacer configuración MPLS, BPLS cuando se entre en modo router. Déjame hacer las averiguaciones, David. Si puedes hacerme la consulta a través de nuestro Facebook, a través de mensaje, por favor, hazme la consulta para poder detallártela más tarde, no hay ningún problema. Ya el tema de MPLS y BPLS en modo router. Mientras más bajo el DBI, mayor será la modulación. A ver, DBI, Alex, se refiere a antenas. Las antenas, el DBI o más bajo o más alto hace que tengas mayor ganancia, mayor distancia, mayor aislamiento de ruido. La modulación está más ligada a la potencia del radio, no a los DBIs, ¿no? En todo caso, de repente te refieres a los DBMs. Mientras más bajo el DBM, mayor será la modulación. No es tanto así, o sea, mientras más baja la potencia, el radio va a generar un menor nivel de ruido, ¿no? Su piso de ruido interno del radio va a ser menor, ¿no? La modulación se va a ver afectada si es que llegas a los límites de la modulación, ¿no? Normalmente, como te digo, la recomendación es 19 dBm para la máxima modulación. Si te pasas de ese nivel de potencia, ahí sí vas a afectar la modulación en la que maneja el radio, ¿no? Eh, a ver, esta es una pregunta interesante. Si tengo un arreglo de antenas sectoriales, ¿qué distancia debo dejar entre frecuencias? Normalmente, Jorge, depende del ancho de canal que trabajes. Si utilizas, lo recomendable siempre es dejar un canal, 20 dBm, ¿no? 20 MHz por lo menos, por lo mínimo, de frecuencia. Si dispones de más espectro, Jorge, yo te recomendaría dejar la mayor distancia posible de espectro. Si tú dispones, la recomendación es que dejes la mayor distancia posible entre frecuencias, eh, este, pero el mínimo recomendable es 20 dB, ¿no? 20 MHz, ¿no? A ver, preguntan qué distancia puede alcanzar en el metal. Mm, Depende de la antena, Elkin, ¿no? ¿A qué se debe que el enlace PTP pida sincronización TDMA? Los equipos 911 usando protocolo NV2, Norwil. Es una pregunta un poco compleja. ¿Puedes hacerme, Norwil, esta consulta por interno, por favor, por el Facebook, ¿no? Sobre este tema del QRT5, ¿ya? Y la podemos absorber sin ningún problema. Tengo un cable de fibra óptica, a ver, me dicen, si tomamos un ejemplo de ser proveedor de servicios de internet y tengo un cable de fibra óptica de 1 giga, ¿qué equipo puedo usar para repartirlo de una comunidad, colegios, municipalidades? Vamos a ver algunas soluciones, Luis, justo viendo tu pregunta, Miguel, ya para terminar la presentación.
dependiendo del nivel de la solución que manejamos, ¿no? Por ejemplo, esta es una solución de hasta 30 clientes por base, con una distancia aproximada de 1 kilómetro, ¿no? Aquí tenemos un RB750, un, un power box para alimentar los SXT-SA, que son las antenas con antenas de 90 grados, y SXT Lite en los usuarios, ¿no? Para manejar los CPS, con un hub light en el abonado, ¿no? Esta es una solución básica para el manejo de 30 clientes por base. Ojo, esto es una recomendación, no, obviamente uno puede ajustarlo más a su necesidad. Esto es ya para una mayor cantidad de usuarios por base, mayores distancias obviamente, ¿no? Hasta 3 kilómetros como el SXT Lite 5, ¿no? Y esta ya es un manejo bastante más fuerte, ¿no? Digamos ya más apuntando a la solución que me comentas, con, por ejemplo, servicios por fibra óptica. Esta solución es hasta 100 clientes por base y distancias de hasta 6 kilómetros con el HG5 o 3 kilómetros con el SXT Lite 5. Son algunas opciones que podríamos utilizar para el despliegue de redes WIS, ¿no? Listo, ya para terminar, ya estamos un poco con el tiempo. Cursos y certificaciones de Microtik ya saben que hay en todo el mundo, a nivel nacional. También hay cursos de certificación oficial. Y muy pronto también en el set vamos a tener cursos de certificación oficial de Microtik. Estén atentos, esto va a ser muy pronto. Estamos ya también sumándonos a la cadena de cursos de Microtik que se dictan alrededor del mundo y a nivel nacional. También vamos a tener certificaciones de Microtik pronto a través del set.